La Jaina estaba a punto de ser invadida por una epidemia conocida como el azote del Pacífico, el sarampión. Esta vez se inició inocentemente al saltar del bañadero portador del contagio a la casa de la misión, en la que las inmunidades creadas durante 100 generaciones en Inglaterra y Massachusetts confinaron la enfermedad a un mal infantil sin mayor importancia. Jerusha, que una mañana examinaba a su hijo Mika, descubrió en su pecho el rojo sarpullido típico e informó a Abner. Temo que Mika tiene sarampión. Abner hizo un gesto de impaciencia y respondió. ¡Qué fastidio! Supongo que ahora Lucy, David y Esther se contagiarán. Y tomó sus libros de medicina para ver qué debía hacer contra el mal. Pero pensando que tal vez Whipple tuviese algún remedio más moderno, se dirigió a la casa de comercio y no bien llegó, dijo, mala suerte, Mika tiene el sarampión y creo. ¿Has dicho sarampión? Exclamó Whipple poniéndose de pie en un salto. Sí, tiene el sarpullido en el pecho. ¡Santo cielo! Murmuró el médico, tomando su maletín y corriendo a la casa de la misión. Con temblorosas manos inspeccionó al enfermito y Jerusha vio que Whipple sudaba copiosamente. ¿Es tan peligroso el sarampión? Preguntó extrañada. Para él, no, respondió el médico. Luego llevó a Jerusha y a Abner al estudio de este y añadió en voz baja. ¿Han tenido ustedes contacto alguno con los nativos desde que le apareció eso a Mika? No, dijo Abner después de pensar un instante. No estoy seguro. Dios sea loado, exclamó Whipple mientras se lavaba concienzudamente las manos. Abner, solo tenemos una ligera probabilidad de conseguir que esta espantosa enfermedad no se propague a los nativos. Pero quiero que todos ustedes permanezcan en esta casa sin salir lo menos 3 semanas. Nada de ver a personas ajenas a la familia. Y como aterrado ante la gravedad de la amenaza, pidió impulsivamente, Abner, ¿quieres hacer el favor de rezar una oración para todos nosotros? ¿Por la Jaina? Para que haga que la enfermedad no se convierta en una epidemia temible. Y los 3 se pusieron de rodillas mientras Abner oraba. Pero los marineros del ballenero portador del mal anduvieron libremente por toda la población, y a la mañana siguiente el doctor Whipple se asomó a la puerta de su tienda y vio a un nativo que estaba excavando una fosa superficial en la arena de la playa, junto a la orilla del mar, donde podía filtrarse agua fresca hasta llenar la excavación. El médico corrió hacia el hombre mientras gritaba, ¡Jecuana! ¿Qué hace? Y el hawaiano, que se había acometido de violentos temblores, respondió, tengo como un incendio en el cuerpo y el agua me refrescará. El doctor Whipple, al oír aquello, dijo con severidad, vuélvase a su casa, Tecuana, y envuélvase bien en tapas. Tiene que sudar mucho para echar fuera el mal, pues de lo contrario es seguro que morirá. Usted no sabe qué terrible es este fuego que me abraza, arguyó el hombre, y se hundió en el agua salada de la fosa. Murió aquel mismo día. A todo lo largo de la playa se veían poco después numerosos hawaianos cubiertos de sarpullido que excavaban agujeros en la arena, y a pesar de los ruegos e imprecaciones de Whipple, se metían en ellos para aliviar el tremendo ardor de la enfermedad y morían poco después. La epidemia pasó por las pobres chozas del poblado como un incendio. El médico apeló a la ayuda de su esposa. El matrimonio Hale y los esposos Chanders y los 6 trabajaron heroicamente por espacio de 3 semanas para salvar el mayor número posible de vidas. En cierto momento, Abner exclamó desesperado, John, ¿por qué será que esta terca gente insiste en meterse en esas fosas de agua cuando saben que eso significa una muerte segura? Nosotros estamos engañados porque llamamos sarampión a esa fiebre. Para esta gente que carece de toda protección, es algo mucho peor que eso. Abner, jamás podrías imaginar lo que es esa fiebre.
respondió Whipple, exhausto. Jerusha y Amanda salvaron numerosas vidas al entrar por la fuerza en las chozas donde había criaturas enfermas y llevárselas sin pedir permiso, pues sabían que si lloraban, sus padres no tardarían en sumergirlas en aquellas fosas abiertas junto al mar. Pero a los adultos, ni la lógica ni la fuerza eran capaces de convencerlos. Y así fue como en toda la Jaina, 1 de cada 3 nativos perecieron víctimas de la epidemia. A su debido tiempo, llegó también el mal a las chozas que formaban el antiguo palacio de Malama, y Keoki fue uno de los primeros en contagiarse, igual que su hijito Kelolo. Keoki se alegró. Los Hale, que visitaron la casa, encontraron a toda la familia Kanakoa presa de temblores, y Jerusha dijo inmediatamente, voy a llevarme al niño conmigo. Y es seguro que algún demonio rondaba cerca del corazón de Abner, pues cuando su esposa tenía en brazos a la agonizante criatura, él se acercó y le dijo, ¿no sería mejor que este hijo del pecado? Jerusha lo miró gravemente y respondió, me llevaré al niño. Esto es lo que hemos estado practicando en las nuevas leyes. Todos los niños, sin excepción. Y se alejó con la criatura en brazos. Cuando ella se hubo ido, Abner descubrió que Keoki había escapado hasta la orilla del mar, donde excavó una fosa superficial, y antes que el misionero pudiera llegar hasta él, ya se había introducido rápidamente en la excavación, encontrando por fin un alivio al terrible fuego que parecía devorarlo. Abner, que corría renqueando, se acercó gritando, Keoki, si sigue ahí, morirá con toda seguridad. Quiero morir, respondió el joven. No hay pecado que Dios no perdone, aseguró Abner al infeliz que temblaba violentamente. Su Dios ya no existe, murmuró Keoki, que yacía inmóvil en su fosa llena de agua. Moriré y reanudaré mi vida en las aguas de Cane. Su Dios solamente nos trae desgracias y epidemias. No, no, exclamó Abner, pero en aquel instante advirtió que una mano fuerte le cogía por un brazo y lo separaba de la fosa. Era Kelolo que dijo, tienes que dejar tranquilo a mi hijo con su Dios. Sí, sí, llévatelo, rogó Keoki a su padre. Moriré con mi propio Dios. Y Kelolo se llevó al misionero. Cuando cesó la epidemia, Abner y Jerusha llevaron al recién nacido Kelolo, ya sanito, al palacio, donde Noelani lo tomó en brazos y lo contempló. Este será el último de los Alí, predijo tristemente, pero tal vez sea mejor así. Otra epidemia y todos desapareceremos. Abner se acercó a ella y le dijo dulcemente, Noelani, sabes que Jerusha y yo te queremos como si fueras nuestra hija. Tú eres una predilecta de Dios. ¿No quieres volver a tu iglesia? La esbelta joven pensó en su hermano muerto y su decisión se fortaleció. Miró al misionero y contestó con amargura. Si hubiese usted tenido para con Keoki la caridad que ahora me brinda, él no habría muerto. Y aquellas palabras hicieron comprender a Abner y su esposa que Noelani jamás volvería a la iglesia, por lo menos a la iglesia en que Abner Hale oficiaba como misionero. Un día, cuando John Whipple se había repuesto ya de la extenuación en que cayó a causa de su exceso de trabajo durante la epidemia, se le acercó un marinero que preguntó, ¿es usted el doctor Whipple? Sí, respondió él. Tengo orden de entregarle esto personalmente, dijo el marinero, poniendo en sus manos un pliego lacrado. Whipple lo abrió. La misiva decía simplemente, estimado doctor Whipple, lo considero un hombre sensato. ¿Puede usted alejar de la Jaina a Jerusha y Abner durante una semana? Voy a construirles una casa. Su amigo, Raphael Hawksworth. Dígale a su capitán que sí, respondió Whipple. ¿Cuándo puede venir? El lunes próximo. En consecuencia,
Whipple urdió un complicado complot merced al cual fue llamado Abner a una conferencia de misioneros en Wailuku y ante su sorpresa, Whipple dijo, Amanda y yo necesitamos también un descanso. Iremos con vosotros. ¿Y los niños? Preguntó Jerusha asustada, pues jamás se habían separado de ellos desde el nacimiento del mayor Micah. La señora Yanders los cuidará, dijo John. Y aunque los Hale consideraron peligroso dejar a sus hijos en manos de una mujer que permitía a los suyos ser amamantados por mujeres hawaianas, los dos matrimonios partieron a pie para cubrir cómodamente la distancia a Wailuku. Cuando llegaron al paso de la cima de las montañas, John Whipple se detuvo para contemplar tristemente los nuevos valles asolados por la epidemia y dijo, Abner, tenemos que conseguir de alguna manera que una nueva gente venga a estas islas, porque estoy convencido de que si los hawaianos, que se están extinguiendo rápidamente, pudieron mezclar su sangre con la de forasteros recién llegados. ¿Pero a quién podemos traer? Preguntó Abner. Antes me parecía que otros polinesios servirían, respondió Whipple, pero desde hace algún tiempo he cambiado de parecer. Creo que tendrán que ser javaneses, una sangre completamente nueva. Hizo una pausa durante la cual comparó las zonas de sotamiento de la isla, áridas, cubiertas de rocas, con las verdes de barlovento, de frondosa vegetación, a las que estaban aproximando. Es muy curioso, musitó. ¿Qué? Preguntó Abner. Estaba contemplando estas dos mitades de la isla. Aquí hacia donde vamos, llueve copiosamente a menudo, donde no es necesaria tanta lluvia, mientras que en nuestra parte de Maui, donde haría falta agua, jamás llueve en las extensiones de campos áridos. ¿Por qué no podría el hombre llevar la lluvia tan provechosa a donde se necesita? No llevaban mucho de camino cuando el Carthaginian llegó a la Jaina y el capitán Hawksworth desembarcó inmediatamente. El Lolo, a la cabeza de un grupo de policías, salió al encuentro del fogoso capitán en el muelle y sus hombres le apuntaron con sus revólveres. Este lugar es Capu para usted. No queremos que venga aquí, dijo el viejo Ali en su torpe inglés. Hawksworth no hizo caso de las armas y anunció. Vengo solamente para construir una casa. Nada de muchachas a bordo, advirtió Kelolo muy severo. Al diablo con las muchachas, contestó el capitán. Avanzó decididamente hacia la casa de la misión. Y a los marineros que le acompañaban les ordenó. Saquen enseguida todos los muebles y objetos de la casa, con mucho cuidado. La operación duró solo unos minutos y cuando Hawksworth vio lo poco que encerraba aquella casa de los Hale, se tapó la boca con una mano para ocultar que, incrédulo, se estaba mordiendo el labio superior. Tapen todo, ordenó poco después, y sus hombres le obedecieron. Acto seguido, Hawksworth aplicó un fósforo a la vieja choza de paja, la cual se incendió instantáneamente, desapareciendo un momento después de con su carga de insectos y recuerdos. Una vez que el terreno estuvo limpio, el capitán dio la orden. Ahora a excavar, y rápido. El sótano era amplio y profundo. Sería fresco en los tórridos días del verano de la Jaina, y cuando estuvo terminado, Hawksworth hizo que sus paredes de tierra fuesen recubiertas de piedra, las que se prolongaron hasta cierta altura sobre el suelo, de modo que cuando empezó a levantar el edificio, este contaba con sólidos cimientos. Luego ordenó a los marineros que acercasen los postes esquineros, todos ellos numerados, y empezó la fascinante tarea de armar la casa exactamente igual a como había estado en el muelle de Boston. A los 3 días, el trabajo estaba muy adelantado y el capitán Hawksworth se hallaba en las oficinas de Janderson Whipple cuando oyó la historia de Keoki Kanakoa y su hermana Noelani. ¿Quiere decir esa hermosa muchacha que vive desnuda deslizándose sobre una ola en una tabla? Preguntó curioso. Sí, contestó Chanders.
Me pareció la joven más hermosa de las islas. ¿Y dice usted que ahora está sola en esa choza? Con sus damas de compañía, explicó Yanders. Esa no es manera de vivir para una mujer como ella, gritó el capitán. Voy a visitarla ahora mismo. Le aconsejo que no lo haga, dijo Yanders. No tienen muy buen recuerdo de usted en la Jaina. Al diablo con los recuerdos. Tengo pensado establecerme en Honolulu para dedicar mi barco al tráfico con China. Quizá construya otros 2 barcos. ¿Cree que aquí podría conseguir cargas? Si sus tarifas son equitativas, sí. Yo mismo tengo una gran cantidad de cueros que quisiera enviar a China. Perfectamente, se los llevaré, dijo Cogsworth, y se dirigió con largas zancadas al palacio de paja de la Linui. Varios guardias le cerraron el paso, pero el capitán los hizo a un lado sonriente y penetró en el palacio, donde no tardó en encontrar a Noelani. Señora, dijo extendiendo su diestra, tenía muchas ganas de conocerla desde que la vi pasar desnuda sobre una tabla encima de una ola. Me parece que eso fue hace unos 13 años. Entonces usted era una belleza sorprendente, pero ahora me parece más hermosa todavía. ¿Ha venido a buscar alguna otra joven para venderla? Preguntó Noelani fríamente. No, señora, he venido a buscar una esposa y me parece que usted es la que busco. Noelani intentó una respuesta, pero antes de que pudiera hacerlo, el capitán le entregó una pieza de riquísima seda de Cantón mientras decía, Señora, supongo que sabrá por qué he venido a la Jaina. Todo lo que hice la última vez que estuve aquí me ha estado remordiendo la conciencia y me causó mucha pena ver a un hombre y una mujer norteamericanos vivir como vivían esos dos. Si la he ofendido a usted en mi anterior visita, le ruego que me perdone. Y ahora que he desembuchado todo eso, quiero decirle que en adelante pienso dedicar mi barco al comercio con China. He comprado una casa en Honolulu y desde hace algún tiempo, como le dije, ando buscando esposa. ¿Por qué no la buscó en Boston? Preguntó Noelani, severa. En aquel instante apareció Kelolo, seguido de sus guardias, dispuesto a defender a la Linui. Pero Noelani le despidió, diciéndole que quería hablar con el capitán. La verdad es, respondió él como si no se hubiese producido aquella interrupción, que prefiero una muchacha como usted, fuerte y sana, a una de esas emperifolladas damiselas de Boston. ¿Dónde está Iliki? Preguntó Noelani de pronto. En buenas manos, dijo Hawksworth, mucho mejores que las que habría encontrado aquí. ¿Cuándo quedará terminada la casa? Dentro de 2 días, señora, y por ello creo muy importante que usted cene conmigo esta noche en mi barco. Quiero que vea las dependencias por si alguna vez, cuando estemos casados, decide acompañarme en un viaje a Cantón. Aquella palabra final que evocaba en ella visiones fantásticas de la misteriosa China cautivó a Noelani de tal manera que delató su excitación, en vista de la cual Hawksworth dijo, Noelani, aquí has sufrido mucho. ¿Por qué no abandonas todo eso? Te ofrezco una vida llena de emociones. Pero usted sabe que tengo un hijo, respondió ella. Tráelo contigo. Siempre he querido tener un chiquillo a bordo. Pertenece al pueblo, replicó ella vacilante. Entonces, déjalo con el pueblo, dijo Hawksworth con firmeza, y antes que ella pudiera protestar, la cogió de una mano y la trajo hacia sí, besándola fuertemente en la boca, mientras trataba de quitarle el manto que la cubría. No, no, por favor, rogó ella en voz baja. Ve a la puerta y di a esas mujeres que no dejen entrar a nadie, que estás con tu futuro esposo. Ella se desprendió de sus brazos y preguntó, ¿podrías olvidar que he estado casada con Noelani? Le reprochó él. ¿Cuántas muchachas de la Jaina he tenido noches enteras en mi camarote? Eso pertenece también al pasado. Lo que busco ahora es una esposa. Yo quería decir que fue mi hermano quien,
Hawksworth meditó un instante y luego volvió a reír. Para mí, cada día que amanece es el comienzo de un nuevo año. No tengo recuerdos. Aquellas palabras sonaron dulcemente en los oídos de Noelani, que respondió serena. Iré contigo a tu barco. La besó de nuevo, y aquel beso suscitó en él los salvajes deseos que otros besos de las muchachas isleñas le habían provocado siempre. Murmuró, di a las mujeres que no dejen entrar a nadie. Pero ella se negó mientras decía, no, en esta habitación no, está llena de recuerdos. Iré a tu barco contigo. La gente de la Jaina contempló con asombro al capitán Hawksworth y a Noelani, la Linui, que caminaban bajo las palmeras, mirándose y sonriendo como dos amantes. Pero más todavía les asombró que la hermosa joven, que ahora lo parecía más porque en ella brillaba la felicidad, embarcaba en el bote del Cartaginian y se dirigía al ballenero con el capitán, permaneciendo allí hasta el amanecer. Cuando al partir miró a su alrededor estudiando las lujosas dependencias del barco, pensó, este es un verdadero hombre y le seré fiel. Vestiré como a él le agrade, para que los otros hombres digan, Oxford es un hombre de suerte. Jamás le diré que no a nada, porque sé que con mis palabras conseguiré conducirlo a una mejor y más dulce vida. Noelani y el capitán se vieron los 2 días siguientes y en el último día de su visita a la Jaina, mientras sus hombres transportaban desde el muelle a la nueva casa de la misión un mobiliario completo, ella estaba en el palacio de paja envolviendo 2 pesados fémures, el que Keoki le había dado antes de morir y el que ella había recibido directamente de su padre Kelolo. Tomó los 2 paquetes en sus manos y se dirigió a la pequeña choza que ocupaba Kelolo, a quien le dijo, mi amado padre, me voy de la Jaina y no me atrevo a llevar conmigo estos tristes recuerdos. Debes llevarlos nuevamente a su tumba. Kelolo aceptó los 2 grandes huesos reverentemente y los puso en tierra. ¿Estás decidida a irte a Honolulu con el norteamericano? Preguntó. Sí, padre mío, contestó ella. Busco una nueva vida. Te deseo que sea buena para ti, respondió él dulcemente. Que los dioses sean buenos contigo, Kelolo, padre mío, hasta el último día de tu vida. En el viaje de regreso desde Wailuku, John Whipple y su esposa, al llegar a la cima de las montañas, empezaron a mirar tan atentamente hacia la Jaina que Abner preguntó al cabo de un buen rato, ¿qué buscan? Es una gran sorpresa, explicó John misterioso. Pero los 4 habían llegado ya a la última pequeña colina antes que exclamase de pronto, ya la veo, ¿la ves vosotros? Y Jerusha preguntó entonces con enorme excitación, Abner, ¿es aquello una casa? ¿Dónde? En el terreno de la misión. Abner, Abner. Y emprendió veloz carrera cuesta abajo. Cuando llegó al camino, continuó corriendo sin esperar a los demás y sin dejar de gritar. Es una casa, es una casa. Por fin, respirando agitada, se detuvo junto al diminuto arroyo y miró hacia el patio amurallado donde antes se levantaba la vieja choza de paja. En aquel lugar, como en un cuento de hadas, se alzaba ahora la reproducción exacta de una granja de Nueva Inglaterra, sólida, limpia, perfecta. Se llevó una mano a la boca y miró en silencio, primero a la casa y luego a los otros 3 que llegaban caminando apresuradamente. Por fin, corrió hacia Abner, le echó los brazos al cuello y lo besó ruidosamente. Luego dijo con voz entrecortada, gracias, muchas gracias, mi muy querido amigo y compañero. Pero Abner estaba todavía más sorprendido que ella, y Jerusha miró a Whipple en busca de una explicación. John consideró prudente, por el momento, decirle tan solo parte de la verdad, por lo cual explicó.
Su padre la ha enviado desde Boston, Jerusha. Quisimos darles una sorpresa. Más adelante, cuando se supo la intervención que había tenido el capitán Hawksworth, los dos misioneros eran ya tan felices con su nuevo hogar que ninguno de ellos opuso la menor objeción. El primer visitante de la casa fue Kelolo, que llevaba un gran trozo de papel obtenido en el negocio de Janders y Whipple. Quería que Abner le dibujase con letras de imprenta el nombre de Noelani, y cuando lo hubo conseguido, sin motivo aparente alguno, aunque después su propósito resultó evidente, se sentó y permaneció con ellos hasta que Abner pensó que no tendría más remedio que pedirle que se fuera. Por fin, hacia el anochecer, Jerusha dijo: Kelolo, mi querido amigo, estamos a punto de comer nuestra galleta y carne salada. ¿Quiere acompañarnos? Kelolo le cogió las manos apasionadamente y le deseó toda clase de felicidades. Después, ya solo con Abner, le dijo: Tu iglesia durará más que nosotros, Macuajel. Es una iglesia hermosa y con ella has hecho mucho bien a la Jaina. Luego le preguntó si le permitía abrazarlo y a la manera hawaiana frotó su nariz con la del misionero. Se despidió y se fue. No había oscurecido todavía cuando llegó al terreno del palacio que Malama había amado tanto. Mientras avanzaba feliz, pensaba: siempre existe la posibilidad de que los caminantes de la noche vengan a llevarme consigo. Y escuchó esperanzado, pero los pasos que esperaba oír no sonaron. Cuando llegó a su pequeña choza, descansó un rato antes de envolver en el papel que llevaba los 3 tesoros que destinaba a su hija: el collar de cabellos humanos con el diente de ballena que había lucido siempre Malama, su preciada capa y la antigua piedra rojiza de Pele. Hecho eso, colocó el paquete en mitad de la habitación y procedió a reunir los 4 tesoros que le quedaban: la calavera de Malama, su fémur derecho que él había dado a Teoki, y el izquierdo que era el legado de Noelani, ahora rechazado. Y el más significativo de todos, la sagrada piedra de Kami, la que había protegido de las iras del misionero durante tantos años. Llevó aquellos objetos al altar de orillas del mar, donde esperaba una canoa vacía. Reverentemente, puso los 3 huesos sobre un banco de la proa y los cubrió con hojas de maile. Terminado aquel ritual, colocó la sagrada piedra en la plataforma que tanto había enfurecido a Abner, y allí habló por última vez con su Dios. Ya no nos quieren aquí, Cane, dijo con evidente tristeza. Se nos ha pedido que nos vayamos, pues nuestra labor ha terminado. Malama ha muerto en brazos de un Dios distinto. Keoki también se fue en el arco iris, y Noelani te rechaza. Los Cajunas han dejado de adorarte. Tenemos que regresar a nuestro hogar antiguo. Pero antes de partir, oh gran Cane, ¿quieres hacerme el favor de levantar las cargas de los antiguos capus que pesan sobre tus pieles de Hawái? Son muy pesadas y los jóvenes ya no saben vivir con ellas. Dio un paso para llevar el dios a la canoa, pero al hacerlo, le oprimió lo espantoso de su acto y murmuró: No ha sido idea mía, dulce y bondadoso Cane, sacarte de las islas que tanto has amado. Fue Pele quien me señaló el camino que debo recorrer, por el que Alaí Kahiki. Ahora vámonos. Se volvió para contemplar por última vez el palacio de paja en el cual había vivido con Malama, la más grande y completa de las mujeres. Llevo conmigo tus huesos a Bora Bora, le aseguró hablando para sí, donde dormiremos en paz junto a la plácida laguna. Luego embarcó en la canoa y comenzó a remar vigorosamente hacia Kealaí Kahiki. Y cuando estuvo ya en mar abierto, entonó aquella canción que, según las tradiciones de su familia, había sido compuesta por uno de sus antecesores en su viaje desde Hawái a Bora Bora. Navega desde la tierra de los 7 pequeños ojos
hacia el sur, hasta llegar a los océanos tórridos. Al llegar la mañana, había perdido ya de vista la tierra, y así, sin alimentos ni agua, un hombre viejo, casi ciego, desdentado, que llevaba consigo su Dios y las reliquias de la mujer a quien había adorado, remó fuertemente por el océano. Menos de 3 años gozó Jerusha la comodidad de la limpia casa de madera que su padre le había enviado, pues por una perversa suerte, aunque había conseguido conservarse sana en la choza de paja, no pudo hacerlo en su confortable hogar. Se ha matado a fuerza de trabajo, dijo el doctor Whipple rudamente. Si permitiera que sus hijos fuesen criados por algunas mujeres nativas. Abner se opuso terminantemente, por lo cual Whipple sugirió: entonces, ¿por qué no la envías de vuelta a New Hampshire? 3 o 4 inviernos fríos, comiendo muchas manzanas y leche fresca la curarían. Entonces quien se opuso fue Jerusha. No me queda más que otro recurso, dijo el médico. Menos trabajo, más sueño y mejores alimentos. Pero con 4 hijos y la escuela para niñas, Jerusha no tenía mucho tiempo para descansar, hasta que por fin, una mañana, despertó con una tremenda opresión en el pecho, que no le fue posible explicar adecuadamente, como no fuera diciendo que respiraba con muchísima dificultad. Abner la sentó junto a una ventana abierta y corrió en busca de Whipple, pero cuando éste llegó, la enferma respiraba ya angustiosamente. Acuéstate enseguida, ordenó John y añadió: temo que se está muriendo. No había necesidad de hablar en voz baja, pues Jerusha comprendió que la muerte se acercaba y preguntó si Amanda y Luela podrían entrar en la habitación. Cuando llegaron las mujeres, mandó buscar a sus 4 hijos y entonces rogó a todos que entonaran el himno de la misión para que ella pudiera oírlo por última vez. Cuando hubo cesado el canto, Jerusha dijo con voz horriblemente agitada: mi bien amado esposo, voy a encontrarme con nuestro Señor. Ya puedo ver. Y expiró dulcemente. Fue sepultada en el cementerio de la Jaina con una sencilla cruz de madera sobre la tumba que rodeaban sus hijos. Pero una vez que terminó la triste ceremonia y se alejó la multitud, Amanda Whipple no pudo conformarse con aquella modestísima manera de marcar la tumba y talló en madera, que más adelante fue reproducido en piedra, un epitafio que podía haber servido para todas las abnegadas mujeres misioneras. Con sus huesos se ha construido Hawái. De su cuerpo salió la semilla de hombres y mujeres que civilizarían las islas y las organizarían. Su nombre figuraría en bibliotecas, museos, cátedras de medicina y becas. Desde la humilde choza de paja en la que se mató a fuerza de trabajo, llevó humanidad y amor a un puerto a menudo brutal y con su aguja y texto de lectura enseñó a las mujeres de Maui mucho más sobre decencia y civilización que lo que consiguieron los millones de palabras pronunciadas por su esposo. No pidió nada, dio su amor sin restricciones y aprendió a amar a la tierra a la que había servido abnegadamente. Con sus huesos se ha construido Hawái. Cada vez que pienso en una misionera, acude a mi memoria la figura de Jerusha Hale. En las horas que siguieron a la muerte de Jerusha, los norteamericanos de la Jaina discutieron largamente lo que debía hacerse con los 4 hijos de los Hale, y en principio se acordó que la señora Yanders se hiciese cargo de ellos hasta que se encontrase un barco que pudiera llevarles a Walpole para vivir con sus abuelos. Pero como esos planes habían sido decididos sin consultar a Abner, no comprometían la aceptación de éste, y ante la sorpresa general, el misionero anunció que continuaría cuidando a sus hijos. De este modo, los 4 permanecieron dentro de los muros de la misión. Mica, de 13 años, Lucy, de 10, David, de 6 y Esther, de 4, mientras su padre atendía a sus necesidades. En esa tarea tuvo la valiosa ayuda de Mica,
un niño serio, pálido, delgado, que leía vorazmente y poseía ya un vocabulario aún más extenso y brillante que el de su padre. Únicamente los domingos veía la población de la Jaina a los hijos de los Hay, pues su padre los aseaba pulcramente, los vestía con sus paupérrimas mejores galas y partía con ellos hacia la iglesia. No obstante, todo pudo haber salido bien, pues Abner era un padre que demostraba amar tiernamente a sus hijos. Pero en la primavera de 1837 llegó al puerto de la Jaina el Cartaginian y mientras cargaba mercaderías para transportarlas a China, su capitán Hawksworth paseó por las calles de la población. De pronto castañeteó los dedos y preguntó a un nativo dónde estaba sepultada la señora Haley. Se dirigió rápidamente al cementerio, deteniéndose solo para comprar unas flores. Sus intenciones eran pacíficas, pero cuando llegó a la tumba, tuvo la mala suerte de encontrar allí a Abner, y no bien vio al autor de tantos disgustos y dolores para él, se enfureció y prorrumpió en terribles gritos. Miserable gusano, has matado a esa muchacha, la hiciste trabajar como una esclava hasta matarla. Y se lanzó contra el pequeño misionero, arrojándolo violentamente sobre la tumba. Luego empezó a propinarle tremendos puntapiés en la cabeza y el cuerpo. Nadie podría decir hasta dónde habría llegado aquel castigo, pero algunos nativos, al oír los gritos y el ruido de la lucha, acudieron presurosos y consiguieron arrebatar al misionero de las garras de su terrible atacante. Estaba desmayado y en el primer momento lo creyeron muerto. Con amor le llevaron hasta su casa, donde sin pensar permitieron que los 4 hijos vieran el maltratado cuerpo de su padre. Los 3 más pequeños empezaron a llorar desconsoladamente, pero Micah se arrodilló y comenzó a lavar la sangre que cubría el rostro de Abner. El doctor Whipple comprobó que Abner había sufrido alguna lesión grave en la cabeza y durante varios días el herido miraba a sus amigos que le dijeron: «Hemos dicho a Hawksworth que no le permitiremos venir aquí otra vez». «¿Quién es Hawksworth?», preguntó Abner opacamente. Pero bajo el afectuoso cuidado de Whipple, el misionero se restableció, aunque ya siempre la gente de la Jaina le vio detenerse frecuentemente mientras caminaba, sacudir la cabeza como para aclarar su cerebro y luego proseguir su camino, inseguro, apoyado en el bastón que entonces necesitaba. En 1840, una inesperada visita llegó a la Jaina y la forma de vida se alteró en forma permanente, pues el recién llegado anunció: «Soy el reverendo Eliphalet Thorne, de la Junta de Comisionados para las Misiones Extranjeras de Boston. ¿Puede usted indicarme dónde se encuentra el reverendo Hay?». Y cuando el anciano penetró en la casa de la misión, se dio cuenta inmediatamente de todo lo que tenía que haber ocurrido y se sintió horrorizado ante la terquedad de Abner al insistir en que los niños viviesen con él. «Debería usted casarse nuevamente o volver a los Estados Unidos», dijo. «Mi tarea está aquí», respondió Abner. «Dios no exige a sus siervos que se obstinen en lo que no les conviene. Hermano Hay, estoy arreglando las cosas para llevarme a sus hijos a Norteamérica». Abner preguntó ansioso: «¿Podrá ingresar Micah en Yale?». «Dudo que la preparación del niño sea adecuada en cuanto a los libros se refiere». Ante aquellas palabras, Abner llamó a su delgado y pálido hijo, le hizo ponerse de pie ante el reverendo Thorne y con voz grave le ordenó: «Micah, quiero que recites el primer capítulo del Génesis en hebreo, después en griego, a continuación en latín y luego en inglés. Además, quiero que expliques al reverendo Thorne 7 u 8 de los pasajes que producen mayor dificultad para traducirlos de un idioma al siguiente». Al principio, el reverendo Thorne quería interrumpir aquella exhibición por innecesaria, pero cuando Micah comenzó a pronunciar las brillantes palabras, el viejo misionero se arrellanó en su asiento y se entregó al encanto de escucharle, a tal punto que sufrió una verdadera pena cuando el muchacho terminó. «Me agradaría conocer a alguno de los ministros hawaianos», dijo. «No tenemos ninguno», respondió Abner.
¿Y quién proseguirá su obra cuando usted se haya ido? Preguntó Thorne, sorprendido. No es posible confiar a los hawaianos la dirección de una iglesia, insistió Abner. ¿Le ha contado a alguien el episodio de Keoki y Noelani? Sí, dijo Thorne fríamente. Noelani me lo dijo. En Honolulu. Ahora tiene 4 hermosas criaturas cristianas. Lo que debe hacer usted, reverendo Thorne, es volver a Yale y enviarnos más misioneros. Fácilmente podríamos absorber aquí una docena más. Jamás ha sido nuestra intención enviar un número ilimitado de norteamericanos a estas islas. Hermano Abner, la Junta de Boston está considerablemente descontenta respecto a 2 aspectos de la misión hawaiana. La primera es que ustedes han establecido un sistema de obispados con control central en Honolulu, lo cual repugna profundamente al congregacionalismo. La segunda es que han negado a preparar hawaianos para que se hagan cargo de las iglesias cuando ustedes se retiren o falten. Estas son faltas graves y la Junta me ha dado instrucciones de reprochar a los culpables de las mismas. Pero el reverendo Thorne no era feliz administrando filípicas y advertido a Abner, cambió de tema, eligiendo otro más alegre. En Boston, dijo, la fe en Dios es cada día más profunda y me habría gustado que usted pudiera presenciar los fenomenales cambios que se han producido en nuestra iglesia durante los últimos años. Nuestros dirigentes han destacado el amor de Dios y a la vez disminuido la amarga rectitud de Calvino. Estamos viviendo en un nuevo mundo del espíritu, hermano Abner. De repente calló, pues se dio cuenta de que Abner le miraba de un modo extraño y pensó, este es un hombre difícil, tan aferrado a sus costumbres, que no podrá comprender nunca los cambios que se han producido en Boston. Pero Abner estaba pensando, Jerusha instituyó estos cambios, y aún mayores en la Jaina, hace 7 años, sin la ayuda de teólogos o profesores universitarios, halló el amor de Dios. Y entre tanto, el reverendo Thorne decía para sus adentros, recuerdo que cuando lo entrevisté en Yale, mi primera impresión fue que era un hombre excitable, obstinado. No ha cambiado nada. ¿Por qué se verán malditas las misiones con semejantes hombres? Y en voz alta dijo, he venido a ayudarlo a ordenar a cualquier hawaiano que esté preparado para el ministerio. ¿Quiere hacer favor de reunir a sus candidatos? No tengo ninguno, dijo Abner. Thorne, convencido ya de que había adivinado el verdadero carácter de Abner Hale, no levantó la voz. La verdad, dijo, no le entiendo, hermano Abner. Cuando el joven Keoki traicionó a la iglesia, ¿no se preocupó usted inmediatamente de reclutar 8 o 10 sustitutos? No, reverendo. Pensé en lo más importante, que lo más importante era proteger a la iglesia contra la posibilidad de que se repitiese semejante desastre. Hermano Abner, le interrumpió el reverendo, he traído conmigo a 2 estupendos jóvenes. ¿Misioneros de Boston? Exclamó Abner excitado. No, dijo Thorne pacientemente. Son hawaianos. Voy a ordenarlos en la iglesia de la Jaina y me haría particularmente feliz si usted pudiera designar a un joven que parezca destinado a la iglesia. Los hawaianos de la Jaina, reverendo, son, bueno, la verdad es que yo ni siquiera permito que mis hijos tengan el menor contacto con ellos. Las ceremonias de ordenación impresionaron a la población de la Jaina mucho más profundamente que cualquier otra actividad anterior de la iglesia, pues cuando la congregación vio a 2 de su raza elevados a la plena responsabilidad de cristianizar las islas, experimentaron por fin la sensación de que los hawaianos se habían convertido en parte de la iglesia. Y cuando el reverendo Thorne prometió que antes de un año algún joven de la Jaina sería ordenado también, el tema fue de motivo de todas las conversaciones en los días siguientes. Pero el domingo llegó y una noticia todavía más grata, pues Thorne anunció que la Junta de Misioneros de Honolulu había decidido que uno de los 2 ministros ordenados en la Jaina, el reverendo Jonah
que Aumoku Pímalo se quedase en la población para predicar en la gran iglesia como ayudante del reverendo Hale. A la mañana siguiente, el reverendo Thorne partió para Honolulu en viaje a Boston y se llevó consigo a los 4 hijos de Abner. Cuando estos se despidieron de su padre en el muelle, Abner dijo solamente a su brillante primogénito Mica: te estaré esperando, y cuando regreses ya ordenado ministro, te entregaré mi iglesia. Thorne, que oyó aquellas palabras, hizo un gesto de impaciencia mientras pensaba: siempre considerará a la iglesia como suya, no de Dios, y mucho menos de los hawaianos. Cuando el barco se alejaba ya del muelle, Abner pensó amargamente: el hermano Elifalet se mueve por el mundo dispensando consejos y cree que con solo pasar unos cuantos días en la Jaina puede descubrir en qué hemos errado. ¿Qué sabe él de los tumultos provocados por los salvajes balleneros ni de cañones? Dudo que nadie sepa tampoco, a excepción de Jerusha y Malama. Ella sí sabía. En los años que siguieron, Abner se convirtió en uno de los seres más característicos de la antigua capital hawaiana, un hombre cada día más conturbado que paseaba renqueando por las calles, deteniéndose de vez en cuando para sacudir la cabeza rápidamente como para aclarar su cerebro. Ya no vivía en la casa de la misión, pues otros habían asumido las principales responsabilidades de la iglesia, pero predicaba con frecuencia en su fluido hawaiano, y cuando se sabía que iba a ocupar el púlpito de la iglesia, se abarrotaba de fieles. Cuando algún barco nuevo llegaba a la Jaina, Abner corría al muelle y preguntaba a los marineros si en sus viajes no habían encontrado por casualidad a la muchacha Iliki. Fue vendida aquí a un capitán inglés y pensé que tal vez ustedes tuvieran noticias de ella, decía, pero nunca consiguió la menor información. Su mayor alegría, naturalmente, era cuando recibía noticias de sus hijos. Mika, después de graduarse con brillantes notas en Yale, era ya ministro ordenado y predicaba en Connecticut. Pero la noticia más emocionante para Abner fue la del casamiento de su hija Lucy con Abner Hewlett, que estudiaba en Yale. Whipple prosperó magníficamente en sus negocios, pues el número de balleneros que llegaban a la Jaina, 325 en 1844 y 429 en 1845, iba constantemente en aumento. En 1849 llegó una noticia de la Jaina que transformó a Abner Hale en un entusiasmado padre, pues el reverendo Micah Hale le escribió desde Connecticut informándole de que había decidido abandonar Nueva Inglaterra, demasiado fría para él, para vivir permanentemente en Hawái. Pero lo que dio un carácter poco común a la carta fue el anuncio de que Micah estaba decidido a cruzar a pie el continente norteamericano, desde Connecticut a California, pues deseaba ver bien el país y predecía que hacia fines de 1849 tomaría un barco en San Francisco. Por todo ello, Abner buscó un mapa de los Estados Unidos y lo colgó en la pared, señalando diariamente el imaginario avance de su hijo a través del vasto continente a base de deducciones que resultaron notablemente exactas. Y un día anunció a un grupo de personas reunidas en la Casa de Comercio de Chambers y Whipple: mi hijo, el reverendo Micah Hale, probablemente ahora estará llegando a San Francisco.